Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Desiree Gómez Cardosa y formo parte del Grupo Operativo de Detección y Análisis de Tendencias del Learning Center de la Universitat Oberta de Cataluña. Hoy estamos en el séptimo de nuestros diálogos, surgido de la colaboración entre el Observatorio de la Dirección de Asuntos Académicos de la Pontificia Universidad Católica de Perú, el Observatorio de Innovación Educativa del TEC de Monterrey y el Observatorio de Tendencias del Learning Center de la UOC. En el actual contexto, la educación virtual de emergencia ha tenido que adaptarse a las necesidades de nuestra educación superior y distintos recursos se han desarrollado para poder adaptarse a la educación a distancia, uno de los cuales es el uso de laboratorios remotos. Las universidades presenciales se han tenido que adaptar de manera más abrupta, por no ser esa la naturaleza de, en principio, sus directivas, mientras que otras universidades de tipo online, como la UOC, han ido trazando este recorrido a través de los años, pues es la idiosincrasia de su propia institución. Entonces, el diálogo laboratorios remotos hoy deseaba poner estas preguntas que nos hacemos en Solfa, porque contará con 3 especialistas de cada universidad que conversarán sobre la enseñanza en laboratorios remotos y entornos de simulación en línea. Y bien, queríamos presentarle a nuestros participantes de hoy. Claudia Zapata del Río, de la PUC. Claudia es directora de la Dirección de Asuntos Académicos del Vicerrectorado Académico, es magíster en Ciencia de la Computación por la PUC y miembro investigador del Grupo de Investigación Avatar PUC y del User Experience Software Metrics Group. Además, también se desempeña como docente ordinaria asociada a tiempo completo en el Departamento Académico de Ingeniería. Nuestro siguiente ponente es Josep Prieto Blázquez, de la UOC. Josep es licenciado en Informática por la Universitat Politécnica de Cataluña y doctor en Informática por la UOC. Desde el año 1998 trabaja como profesor de los estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación en la UOC, donde desde el 2003 a 2019 ocupó el cargo de decano. Actualmente es miembro del grupo de investigación Kaizen y responsable tecnológico del proyecto Tesla. Nuestro siguiente ponente es Manuel Eduardo Macías, del TEC. Manuel Eduardo es profesor investigador del TEC y ingeniero en electrónica y telecomunicaciones por el TEC también y doctor en ingeniería con especialidad en electrónica de potencia por la Technische Universität de Dresden, Alemania. Coordina una red intercampus de 9 laboratorios remotos y durante la pandemia ha implementado el concepto de Lab at Home para impartir desde casa los laboratorios de automatizaciones y redes industriales. Bien, queríamos empezar con la primera pregunta que le haremos a Claudia y después nos responderán también nuestros otros ponentes. ¿Cómo ha sido la experiencia en el desarrollo de laboratorios en línea en su institución? Además, ¿cuáles han sido las ventajas y dificultades? Y si pueden mencionar algunos ejemplos que hayan funcionado. Claudia, por favor. ¿Qué tal? Bueno, buenos días por este lado del mundo. En el caso de la universidad, la implementación ha sido un poco de emergencia, porque creo que como le pasó en todos los países, empezamos a cerrar las universidades y aparentemente iba a ser por un tiempo y nos íbamos dando cuenta que eso no ocurría, entonces tuvimos que iniciar el paso a la virtualización de emergencia y empezar a planificar también una virtualización de laboratorios más pensada que ha sido hacia esta mitad. En el caso de la universidad, lo que se priorizaron eran obviamente las carreras más técnicas, ¿no? Primero ingeniería, de las primeras que hizo su planificación para virtualizar los laboratorios. Y luego fueron usando como nosotros le llamamos el otro lado de la universidad, que son más las comunicaciones. En todos los casos hay cuestiones muy específicas como qué competencias quieres desarrollar en el estudiante, entonces, por lo tanto, evaluar si puedes trabajar de manera virtual o no. En el caso de
ingeniería habían cosas que se podían realizar, pero por ejemplo en algunas carreras como ingeniería de minas o ingeniería geológica no ha sido posible, por ejemplo, virtualizar el 100% de los laboratorios. Hay sesiones que tienen que ser presenciales por la naturaleza o por la competencia que deseas desarrollar, el uso de repente de alguna maquinaria o de algún trabajo directo in situ, ¿no? Como puede ser en el caso de ingeniería de minas. Lo mismo nos ha pasado en arte, por ejemplo, en pintura, que un poco es posible todo. Entonces, esas han sido como las principales dificultades, identificar sobre todo qué competencias se quieren en el laboratorio, qué tan virtualizable era todo. Y otras limitaciones como también los equipos. En algunos casos se puede, por ejemplo, organizar kits de laboratorio para los estudiantes y se los manda a casa. Pero hay equipos que son muy caros, que no se pueden enviar a las casas de los alumnos. Hay equipos que se han ido en préstamo, pero hay equipos muy delicados, por ejemplo, lo que le pasa a la carrera de química, que tiene equipos que no se pueden, que se tienen que usar o equipos grandes, ¿no? También ocurre en las carreras en otras ingenierías. Esas han sido como las primeras experiencias de emergencia que tuvimos que realizar. Claudia, a colación de sus declaraciones se me plantea una pregunta, que es que si esta infraestructura, por ejemplo, nos comentaba en el caso de algunas de las carreras, ¿no? De las necesidades de según qué disciplinas, si con el tiempo se podrían realizar plenamente de modo virtual, con otro tipo de, ya le digo, de infraestructura, con más tiempo, presupuesto. Sí, de hecho en ingeniería se virtualizaron una cantidad de laboratorios cuando empezó la emergencia, pero la misma facultad lo que hizo fue diseñar un plan hacia esta mitad del año y el próximo año que planteaba tanto compra de equipos especiales para virtualizar los laboratorios, además de los equipos propios que tiene el laboratorio por su especificidad, y compras de software especiales y además creación de material también, que esa es la parte creo más importante, más que todo el soporte, creación de material, contenido, métodos, para poder virtualizarlos con una planificación más pensada, ¿no? Pero todo va muy alrededor de qué competencia deseas usar. Hemos tenido como algunas de esas trabas de esta competencia no la vemos virtualizable en algunas carreras, ¿no? Que creo que en la siguiente ronda puedo explicarles un poco más específicas. Muchas gracias por su respuesta, Claudia. Formularemos la misma pregunta a Josep. ¿Cómo ha sido la experiencia del desarrollo de los laboratorios en línea en la UOC, en este caso no de emergencia, sino alrededor de los 25 años de historia de la institución? ¿Y cuáles han sido las ventajas y dificultades? Y si podemos mencionar algunos ejemplos que hayan funcionado. Por favor, Josep, gracias. Gracias, Desiree. Buenos días a todos, buenas tardes desde Barcelona, de esta parte del Atlántico. La verdad es que, como decía Desiree, en mi caso, en nuestro caso, la Universidad Tuberta es completamente diferente. Yo recuerdo que empecé hace 22 años a trabajar en la UOC y me hicieron un encargo, intentar virtualizar una carrera tecnológica como era la ingeniería de informática. Entonces, evidentemente, si nos tiramos 22 años atrás, intentamos pensar cómo poder hacer lo mismo que estamos intentando hacer ahora con laboratorios virtuales, remotos, en casa, simuladores, cómo poder hacerlo, pues la verdad es que hubo algunas noches que no dormí. La verdad es que la idea sería intentar realizar, como decíamos, poder trasladar en el entorno virtual, poder hacer las mismas prácticas y asumir las mismas competencias que se hacen presencialmente. Entonces, la verdad es que en ese sentido no es que lo tengamos mejor, sino que tenemos mucho más recorrido hecho desde hace 22 años y la verdad es que durante ese tiempo creo que hemos podido demostrar que con el tiempo se pueden realizar las mismas, se pueden adquirir las mismas competencias con un software y un hardware de manera remota, ¿de acuerdo? Sobre todo en un tipo de ingeniería como puede ser telecomunicaciones, informática, multimedia, artes, etcétera. Existen otras disciplinas como la medicina
o otras que hemos detectado que realmente es bastante más complicado en este momento poder realizarlos. Bueno, la pregunta estaba focalizada en qué ventajas e inconvenientes. Me gustaría destacar algunas. Algunas de las ventajas es que realmente, si realmente lo consigues dar ese salto, dispones de una manera de poder realizar educación online 100%. Y eso es una ventaja, porque realmente no es necesario, ni por el estado de pandemia, ni por otras situaciones, recurrir a la presencialidad ni a disponer de recursos físicos para hacerlo. Con ese caso, lo que podemos hacer como ventaja es que disponemos de esos laboratorios 24 horas al día, 7 días a la semana, y eso es una gran ventaja. Otra gran ventaja es que en la mayoría de los casos se pueden minimizar los costes. No se necesita un osciloscopio o un conjunto de osciloscopios o un conjunto de switches o un conjunto de dispositivos físicamente para que se dispongan, sino que realmente si se hace un buen uso o se hace una buena gestión de las reservas de estos equipos, se pueden minimizar bastante los costes. Otra cosa es, pues, realmente, pues, que podemos creer que si realmente se hace un buen uso de estos dispositivos también, podemos intentar que cada alumno que realice una práctica sobre estos dispositivos, cuando acaba esta práctica, podemos garantizar que el de ese dispositivo se queda en las mismas condiciones que cuando empezó a hacer esas prácticas. Y eso se basa a base de intentar reiniciar cada uno de estos dispositivos para que vuelvan a su estado inicial. Y evidentemente eso es una gran ventaja. Como inconveniente, me gustaría destacar dos. Uno es, y para mí es muy importante y tenemos que tenerlo claro, es que se necesita para hacer esto una gran preparación previa. Es decir, no se puede improvisar y tener un laboratorio remoto, un laboratorio en casa, unos simuladores de un mes para otro. Por eso ha sido muy difícil en temas de COVID intentar que cada universidad intente realizar cada uno su uno propio. Ya comentaremos al final qué sugerencias damos, pero ya podéis prever que voy por ahí. Yo creo que es muy importante compartir estos recursos entre diferentes universidades, porque no es barato ni de tiempo ni de dinero poder tener estos recursos de laboratorio virtual. Y la otra gran inconveniente es que no hay muchos referentes que hay en estos muchos años. Es decir, no podemos decir, bueno, pues mira, vamos a ver qué software de mercado existe o qué universidades lo han implementado. Realmente ahora sí que después de este estado seguramente habrá muchas más experiencias, pero hasta este momento era muy difícil contactar con otras universidades o empresas que tuvieran esta experiencia. Por último, si me gustaría explicar un ejemplo de la UOC en estos años, que es cuando quisimos hacer el curso de certificación oficial de networking, de redes, de Cisco. Cisco tenía preparado un programa online en el cual las prácticas eran presenciales. Se tenía que hacer presencialmente las prácticas sobre dispositivos de enrutamiento o de configuración de hub o de switch. En ese momento montamos un laboratorio remoto en el cual los alumnos podían acceder a dispositivos reales de manera remota y realizar las mismas prácticas que se podían hacer presencialmente, con todas esas ventajas que he comentado anteriormente, disponibilidad 24/7, el estudiante encontraba siempre el dispositivo configurado en la hora que había reservado y se encontraba con la configuración bien hecha, cosa que en instituciones presenciales pues tienes que montar todo el hardware antes de hacer las prácticas, te encuentras con problemas del que lo ha dejado anteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Josep. Entonces, bueno, vemos que es una cuestión no solamente de presupuesto, sino más bien de planificación, ¿no? De poder tener el tiempo suficiente para idear qué recursos pueden solucionar qué necesidades, ¿no? Como comentaba Claudia, también el tema de las competencias, donde se desea incidir más. Muy bien, pasaremos el turno a nuestro compañero Manuel. Lo mismo, ¿cuáles han sido pues, las ventajas y dificultades? ¿Cómo ha sido su experiencia? Y si nos pueden mencionar algún ejemplo que les haya funcionado en el Tecnológico de Monterrey. Gracias. Manuel, le rogaríamos activar el micro, perdone. Gracias. Mejor ya no lo voy a quitar. buenos días a todos. Bueno, mi experiencia creo que ha sido bastante variada. Puedo decir que llevamos más de 15 años trabajando en este desarrollo de laboratorios remotos. De alguna manera, creo que la nueva situación nos ha venido a
apoyar enormemente. Puedo decir que hace 15 años no nos querían hacer caso al respecto de si se podía o no se podía hacer. De hecho, un detalle importante aquí que me gustaría abordar, que ahorita ya comentó sobre todo Claudia, el aspecto de convertir estos laboratorios físicos que normalmente llevamos a cabo presencialmente a un laboratorio remoto. Yo creo que tenemos un potencial enorme. Las tecnologías hoy en día de informática, de comunicaciones, de electrónica, computación, nos dan herramientas enormes y tenemos muchísimo para explotar. Yo pensaría que, claro que hay ciertas áreas, disciplinas más difícil de poder implementar que otras, pero yo creo que las posibilidades son enormes. Al menos en mi experiencia, yo sostengo que tenemos muchas mayores oportunidades de generar espacios mucho más dinámicos, mucho más enriquecidos a través de estos entornos que a través del laboratorio mismo físico. Ahora bien, mencionaba de nuevo Claudia por ahí al respecto de las competencias. Yo creo que tendríamos que reformular un poquito las competencias o los objetivos que queremos lograr a través de los laboratorios. En el caso, por ejemplo, de ingeniería eléctrica, electrónica, yo me he topado en muchas ocasiones con, creo que hasta cierto punto, lo digo yo, una mala idea de darle un valor agregado al laboratorio físico, en el sentido, por ejemplo, del trabajo manual que hacen los alumnos, ¿no? El hecho de que el alumno vaya y conecte los cablecitos, vaya y conecte un aparato, vaya y lo prenda o vaya y simplemente y lo conecte. Y yo creo que esos son los tipos de aspectos que tenemos que reformular, lo decía Claudia, o sea, ¿cuáles son realmente las competencias que estamos logrando? Yo sostengo que mi objetivo, al menos para ese alumno de ingeniería, pues no va a ser el que sepa conectar. Es importante, sí es importante, pero a final de cuentas creo que el valor agregado de ese profesionista es la capacidad de análisis, la capacidad de razonamiento, la capacidad de solución de problemas y no tanto el conectar o desconectar un componente. Ahora bien, con respecto a las dificultades, a mí me gustaría comentar lo siguiente. Yo creo que la primera dificultad que normalmente tenemos cuando iniciamos con este tipo de desarrollos, pues el pensar que la tecnología es lo más complicado. Y luego, al menos en mi experiencia, pasamos a una siguiente etapa cuando ya logramos resolver ese problema, en donde ahora lo más difícil pues, podría ser el financiamiento, ¿no? Lograr recursos económicos para poder ir comprando equipo, como decían los colegas, más especializado o que nos permita mayores facilidades. Pero al final del día, creo que Joseph ya por ahí lo comentaba, al menos para mí en específico, el principal reto ha sido el cambio, el lograr el cambio en la academia, ¿no? Lograr esa adopción de profesores directivos de estas nuevas tecnologías. Creo que eso es lo que principalmente pues a mí me ha ocupado, ¿no? Y en el caso de los ejemplos, para mencionar nada más algunos, ejemplos positivos, que bueno, que no dijeron de negativos. Tenemos por ahí una red de laboratorios remotos en automatizaciones entre varios campos del Tecnológico Monterrey, lo cual nos permite de manera pues muy efectiva lograr compartir recursos, ¿no? Recursos que no tenemos que tener todos los campus, pero sí en conjunto. Hay por ahí un desarrollo de un laboratorio de uso masivo asociado a un curso MOOC que nos permite llevar el laboratorio, en este caso un laboratorio básico de energía eléctrica, pues a un número muy grande de usuarios y acceder a lugares muy remotos. Para que se den una idea, en 2 veces que se ofreció este curso, tuvimos del orden de 3,700 usuarios registrados que realizaron más de 2,500 reservaciones de laboratorio. Si yo veo estas cifras, ni en 10 años en mis laboratorios físicos en el TEC de Monterrey, pues puedo lograr llegar a estos números, ¿no? Esto realmente me llamó la atención, la capacidad que tenemos de alcance, y decía, sobre todo en lugares también muy, muy remotos, de localidades donde pues no hay infraestructura y sin embargo pueden tener el acceso a este tipo de recursos, ¿no? Y finalmente me gustaría también comentar como caso de éxito una transferencia de tecnología que hicimos recientemente de agosto a diciembre del
el año pasado, donde en el transcurso de 5 meses logramos hacer el desarrollo y el despliegue de 2 laboratorios remotos en la Universidad de Hangzhou Jiangxi University en China, lo cual creo que ha sido uno de los mejores desarrollos que hemos hecho. ¿Por qué? Porque estuvimos dedicados 100% al desarrollo, ¿no? Bueno, creo que eso es por todos mis comentarios. Muchas gracias, Manuel. Estamos viendo que los beneficios del laboratorio virtual son pues cuantiosos, ¿no? Desde, como decía Josep, preparar con tiempo las instalaciones o ¿no? el laboratorio en sí. Ahora nos comentaba Manuel esa bueno, la gran afluencia de público que puede tener esa clase virtual, ¿no? Bien, queríamos pues entender qué necesidades específicas tienen los diferentes laboratorios que se han desarrollado en cada una de sus instituciones. Y teníamos dudas, claro, pues la diferencia entre una carrera más técnica, como pueda ser una ingeniería, una carrera pues, de humanidades, ¿no? ¿Qué necesidad tendría, por ejemplo, como comentaban, pues, por ejemplo, un grado de arte, ¿no? Entonces, bueno, si les parece, empezamos por Manuel. Y Manuel, ¿qué necesidades específicas tienen los diferentes laboratorios que se han desarrollado en su institución? Gracias. Bueno, en primera esencia diría yo, obviamente necesitamos de un grupo de trabajo donde tengamos varios expertos y obviamente la primera necesidad es tener la persona que tenga el expertise de la disciplina en la cual se quiere desarrollar el laboratorio remoto, ya sea química, ya sea mecánica, ya sea electrónica, ya sea industrial, ¿no? Después de ello, pues requerimos necesariamente la capacidad del área de informática, ¿no? Alguien que nos ayude a planear, desarrollar toda la parte de programación, el desarrollo de las interfaces, las comunicaciones, etcétera. Pero adicionalmente, creo que un tema ahí que muchas veces omitimos, requerimos también de una persona que sea experta en los temas de adquisición de datos, que creo que en el caso de los laboratorios remotos, si lo vemos, al menos en ingeniería, cualquiera de los laboratorios remotos que nos podamos imaginar, química, mecánica, eléctrica, máquinas eléctricas, etcétera, siempre vamos a requerir de un sistema de adquisición de datos que nos permita el poder hacer esa conexión del mundo informático, el mundo virtual, con el mundo real. Y eso lo vamos a hacer a través siempre de sistemas de adquisición de datos. Y ese creo que es un punto muy importante que a veces omitimos. Normalmente sí nos enfocamos mucho en la gente de informática, en la gente obviamente de la especialidad, y a veces dejamos un poquito débil esa parte, ¿no? Entonces, y bueno, fuera de ello, creo que hay varias características, necesidades ahí que a mi juicio deberían de tener los laboratorios remotos. Ya lo mencionaba Joseph, obviamente son plataformas que van a estar disponibles 24/7, pero nosotros hacemos mucho énfasis justo en el hecho de que sea una plataforma, no el laboratorio per se únicamente, sino una plataforma que me permita además administrar también el recurso. Me permita, por ejemplo, registrar usuarios, me permita controlar el acceso de los usuarios. Esto es el hecho de que pues un usuario pueda tener una especie de reservación o pueda tener un acceso en un tiempo limitado para poder administrar correctamente el uso del recurso. Hay que recordar, y ahorita lo comento de nuevo, no estamos hablando de laboratorios virtuales, estamos hablando de laboratorios remotos, que para mí es muy diferente. Estamos haciendo acceso a recursos físicos del laboratorio, que aunque vayamos presencialmente, pues nada más un equipo puede hacer uso o una persona puede hacer uso de ese recurso del laboratorio. Por lo tanto, creo que un sistema de administración del recurso, y más porque es remoto, es muy importante para poder garantizar el correcto uso, la correcta disposición. Ahorita Joseph lo mencionaba, creo que sí es muy importante, obviamente, el hecho de que esté siempre disponible, pero que esté listo, que esté reseteado de alguna manera. Un error a veces que cometemos muchos, las instituciones, los directivos, a mí me ha sucedido cuando hablamos de desarrollar un laboratorio remoto. La primera idea es, mira, aquí tengo el laboratorio,
¿por qué no la mitad del tiempo lo hacemos remoto y la otra mitad del tiempo lo hacemos presencial? Creo que era un poquito los comentarios que hacía Joseph. Eso normalmente no funciona porque yo tengo que tener, para hacerlo remoto, tengo que tener la disponibilidad 100% para garantizar que esté realmente disponible y que no lleguemos, si es el usuario presencial, pues no importa, si llega y está desacomodado, pues lo acomoda, pero el usuario remoto no, si llega y no está prendido, no está acomodado, las piezas no están en su lugar, pues simplemente el laboratorio no se hace, ¿no? Bueno, no sé si eso, nada más concluiría ahí con el hecho de que creo que ahorita tenemos una serie ya de laboratorios remotos en las áreas de ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica, desde conceptos básicos que son instrumentación, mediciones eléctricas, hasta conceptos muy avanzados como pueden ser electrónica de potencia, máquinas eléctricas, robótica, control, y que vuelvo a lo mismo, o sea, lo que mencionamos al principio, creo que probablemente sea más difícil unas disciplinas que otras, pero yo creo que hay muchísimo que podemos hacer y a veces creo que de mejor manera que al menos como lo hemos venido haciendo. Muchas gracias, Manuel. Bien, queríamos preguntarle también a Claudia cómo la Pontificia Universidad Católica de Perú pues han realizado este acomodamiento, ¿no? ¿Qué necesidades específicas tienen sus laboratorios dependiendo de cada disciplina? Gracias, Claudia. Gracias, Desiree. Bueno, a mí me gustaría mencionar lo diferente. Quizá Joseph, Manuel y yo venimos de carreras de ingeniería y eso nos hace ver mucho más ese ejemplo. Y en el caso de ingeniería hay laboratorios, hay materiales, que si bien son restringidos en marcas, existen, ¿no? Yo me gustaría hablar un poco de las áreas que quizás se ven menos claras respecto a estos laboratorios remotos como son más bien las artes, ¿no? Que es donde nosotros hemos tenido bastante necesidad de cambiar el uso de los equipos. Teníamos laboratorios dentro de la universidad donde el estudiante usaba esta infraestructura y eso ha sido difícil de transformar. Por ejemplo, tenemos una carrera de música. En la carrera de música lo que hemos optado no es hacer un laboratorio remoto, sino básicamente un laboratorio virtual. Entonces los alumnos han tenido que adquirir, por ejemplo, los instrumentos que usaban allí y nosotros le hemos proveído el software para poder utilizarlo. En el caso de comunicaciones sí hemos podido realizar laboratorios remotos en las cabinas de sonido, por ejemplo, donde sí les hemos dado el software a los estudiantes, y ahí lo que decía Manuel, muy importante, ¿no? Necesitas un soporte técnico muy valioso una vez que ya tienes todo instalado, pero también necesitas un soporte organizativo, ¿no? Porque hay turnos para el acceso es limitado, entonces ya no tienes, en estos espacios remotos, no tienes el límite de cuántos estudiantes vas a tener en tu aula, 5, porque solo 5 pueden ir al laboratorio. No, en este caso cambia un poco la lógica del acceso, pero igual hay que hacer un trabajo organizado. Y ese trabajo organizado requiere no solo disciplina de parte de la universidad en la organización, sino del estudiante, de respetar sus horas a las que debe ingresar al laboratorio y en que debe terminar su trabajo de laboratorio, porque viene otro estudiante después a usar el equipo. Entonces, sí, también hay un trabajo por ese lado. Nosotros lo que hemos hecho es depositar en las especialidades, en las carreras, en las organizaciones de carreras, ese trabajo. Y básicamente donde hay más necesidades muy especiales, como les decía, eran en las áreas de las artes. Pero, por ejemplo, una carrera de arte que nosotros tenemos que ha optado por software de laboratorio muy similar a los de ingeniería es el de diseño textil, porque quizá esta carrera de diseño textil tiene o pasa por un proceso de ingeniería muy parecido al de una ingeniería textil, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, se podían adaptar, se podían usar elementos de las otras carreras. Pero en el caso, como les decía, de las artes propias, no.
¿no? Teníamos una dificultad con el caso de pintura, como les decía, donde veíamos cursos donde el estudiante en la clase estaba frente a un modelo o a un elemento que pintaba, y eso no lo podíamos trasladar al entorno virtual porque, por ejemplo, una de las habilidades o de las competencias que se quería desarrollar en el estudiante era la capacidad de interpretación visual. Entonces, si el estudiante y el profesor no veían el mismo elemento con la misma luz, con diferentes cuestiones similares, ese es el problema donde no tenemos cómo trasladarlo, ¿no? Que va un poquito lejos de los laboratorios, pero un poco para mencionar la cuestión de las competencias, ¿no? En ingeniería geológica, por ejemplo, en algún momento nos decían de que querían que los estudiantes pudieran probar las piedras, por ejemplo, que era una habilidad que ellos querían que el sabor del mineral, identificarlo, porque cuando uno salía a campo había esta situación, ¿no? Entonces, hay cosas así de las carreras que nos llevan a repensar, como decía Manuel, en el tema de las competencias o si eso va a ser necesario. Pero también romper en qué necesidad va a tener ese estudiante cuando vaya al mercado laboral. Si es que en el mercado laboral ya se tiene una idea de que ese estudiante tiene que venir con una competencia en la que sepa manejar un instrumento. Lo que decía Manuel, tenemos que cambiar esa idea de que el ingeniero tiene que saber manejar un instrumento. De repente no es una competencia relevante, pero hay que ver cómo se transforma también el mercado laboral si está esperando que el estudiante venga con esa competencia. Que puede ser necesaria o aplicable, puede ser que no, puede ser que sea un tema cultural. Entonces también eso va a impactar en cómo podemos transformar los laboratorios. Necesidades especiales, ha habido más que nada dos temas importantes. El tema del contenido, porque como decía Joseph, es un tema de largo aliento, diseñar los laboratorios remotos. Y el contenido, por lo tanto, no lo sacas de un mes a otro. Entonces, hay plataformas que proveen contenido de laboratorios remotos, o laboratorios virtuales, que también se pueden usar para, digamos, acortar brechas, acortar tiempos. Y también, por el otro lado, todo lo que es la infraestructura, ¿no? En el caso de ingeniería ha sido como más sencillo manejarlo porque hay un poco más de experiencias. En el caso de las otras carreras es un poco más complejo. Y en el caso de laboratorios sofisticados, sí habíamos visto hace unos años la experiencia del TEC, que efectivamente tiene mucha ventaja de que no tienes que replicar tantos espacios físicos y por lo tanto puedes usar mejor, usar más económicamente, digamos, lo que adquieres. En el caso de algunas carreras ha sido un poco más complejo, quizá porque también las propias carreras se niegan quizá a dar este paso, ¿no? Están de repente un poco temerosas del cambio, ¿no? Nuestra universidad, en el caso de la PUC, sí ha impulsado la transformación a la virtualidad, pero no ha sido una cuestión obligatoria. Entonces muchas carreras simplemente no hacían este paso y ahora ha sido como obligatorio. Y para algunas está siendo más difícil, ¿no? Algunas han optado por cerrar los cursos o los laboratorios para el próximo año con la esperanza de darlos presencialmente y no planificar esta transformación. Y hay otros que decidieron esta transformación. De hecho, nosotros estamos tratando de promover por etapas estos cambios, ¿no? Que, como decían mis colegas, no es algo de la noche a la mañana. Hay necesidades específicas, sí, en función de lo que quieres desarrollar. Muchas gracias, Claudia. Bien, le queríamos preguntar, pues, también qué necesidades específicas tienen los diferentes laboratorios en la UOC y si nos puede citar algún ejemplo. Sí,
Para intentar añadir información a lo que han dicho mis colegas Manuel y Claudia, que por supuesto estoy muy de acuerdo, en el que se ve claramente que hay necesidades específicas de diferentes ámbitos de conocimiento, no solamente de los tecnológicos, sino de todos, y en la web que hemos encontrado de todos los ámbitos de tecnología. Lo que me gustaría añadir es que, y yo creo que es importante, a mí me atrevería a decir como una especie de definición de lo que es un laboratorio, porque aquí cada universidad, cada persona, pues intenta adaptar el laboratorio, la nomenclatura para sus intereses o para lo que va a utilizar, ¿no? Para mí, o para nuestra universidad, el laboratorio virtual que nosotros llamamos, es un espacio virtual interactivo que incorpora todos los recursos tecnológicos, pedagógicos y humanos para realizar las actividades prácticas de cada ámbito de conocimiento para adquirir las competencias que se necesitan en esa carrera, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que ¿qué necesidades específicas hemos hecho? Y lo generalizo para que se pueda hacer para cualquier ámbito de conocimientos. Pues, por ejemplo, hemos necesitado simuladores. Simuladores son software que simula la realidad, no son reales. Entonces, ese tipo de software puede ir muy bien en alguna situación, ¿no? Es decir, en diferentes ámbitos en el cual el hardware es muy caro y con simulación se puede simular la realidad. Otros pueden ser laboratorios remotos, que son dispositivos reales que accedes de manera remota y que realmente pues puedes acceder 24/7, como he dicho anteriormente. Otros son los laboratorios en casa, lab home, ¿no? Que lo que hacen es, como realmente es muy difícil acceder remotamente o queremos que una persona pues suelde un cable o que haga un experimento de electrónica, pues se le facilita un material, un kit para que lo pueda realizar en casa, ¿no? O, por ejemplo, cualquier otra práctica de otro, por ejemplo, si fuese de arte, pues se facilita pues, los lápices o el papel que necesita específicamente para hacer esos tipos de prácticas de laboratorio. Otras pueden ser correctores automáticos de programa. Aparte de esta tecnología, yo creo que es muy importante, y Manuel lo añadía, es muy importante las personas. Esto no se puede dejar solo y que el alumno lo haga de autodidacta. No, necesitamos personal, profesor especializado técnico que dé soporte. Soporte por si tienen algún problema y soporte a la manera de aprender, no a utilizar los dispositivos, sino cómo pueden aprender a partir de estas prácticas. Y esto es muy importante porque los dispositivos por sí solos no enseñan, sino se tiene que haber después, aparte de esto, una metodología basada pues, en casos o basada en proyectos en el cual se añaden estos laboratorios como recursos para el aprendizaje. Y entonces esto adquiere muchísimo más valor. Y por último, lo que es importante para mí es incorporar, pues eso, ¿no? Todo el software necesario también para poder hacer estas prácticas y que el alumno no tenga que estar buscando, sino que lo incorpore este tipo de laboratorios. Y con esto sería un poco de manera generalizada, lo que sería para nosotros el diseño de un laboratorio virtual general. Muchas gracias, Josep. Es verdad que tenemos que tener en cuenta que igual que una clase o el currículum o ¿no? los diferentes elementos que pueden componer la creación de una asignatura, hace falta eso, más de un especialista, especialistas formados, ¿no? Hay un diseño muy grande detrás de la creación del laboratorio y de esa realización práctica. Y si me permites también, que se me ha olvidado y que es muy importante, tiene que haber un espacio de comunicación entre ellos, que haya foros, espacio en el cual sea fácil, dinámico y que se pueda aprender. Es decir, una documentación importante para poder realizarlo, es decir, un sistema de fax, un sistema de instalación, vídeos de instalación de cómo utilizar las herramientas. Esto ayuda mucho pues que el alumno dedique el tiempo al aprendizaje y no a la instalación y la configuración de las herramientas. Gracias, Josep. Bien, queríamos preguntar acerca de si existen, conocen algunos productos para el desarrollo de laboratorios que sean gratuitos o bien que nos permitan su modificación a través del código abierto para facilitar pues, la expansión de dicha tecnología. Josep, si le parece bien, empezamos con usted de nuevo. ¿Nos podrían pues, comentar algo acerca de este tema? ¿Existen estos softwares? Esta es una pregunta difícil, para mí por lo menos. Es decir, quizás por desconocimiento, pero la verdad es que desde mi punto de vista existen muy pocas iniciativas de software libre
que ayuden a intentar utilizar de manera herramientas de laboratorio, ¿de acuerdo? En cambio, sí que existen bastante productos de mercado gratuitos en algunos casos para uso docente que permiten hacer prácticas. Y pongo como referencia, y espero que se pueda, productos de Microsoft, productos de Amazon, productos de Oracle, en el cual tienen licencias libres para uso en temas para uso universitario. No es fácil, pero existen licencias de ese tipo y que nos permiten hacer, por ejemplo, pues, uso de computadoras de manera remota o hacer tipos de prácticas especializados. Nosotros nos hemos encontrado pues, con empresas potentes del sector que realmente tienen cierta función social para intentar que sus productos se puedan visualizar en la universidad y nos lo ofrecen de manera gratuita también y nos ayudan a hacer acceso remoto a estos dispositivos. Pero ya os digo que esto es contactar con las empresas y que realmente tengan esta pues, función social. En cambio, hay otras en el mundo de las artes, que hay muchas herramientas de arte, en el cual son productos comerciales muy importantes, en el cual no conseguimos productos gratuitos relevantes, ¿no? O productos importantes de diseño, sobre todo. Es decir, que los productos de open source que existen no son tan buenos como los de mercado y en algunos casos tenemos que utilizar productos de mercado. Entonces, aquí, y seguramente está mezclado con la siguiente pregunta, yo creo que la clave, y voy a insistir, es la compartición, que podamos compartir conocimientos, productos y experiencia entre diferentes universidades. Y esa es la clave. Yo recuerdo hace unos 4 o 5 años que intenté, cuando era mi época de decano, contactar con diferentes homólogos de otras universidades, entre ellos el TEC de Monterrey, para intentar hacer eso, intentar montar una red de universidades de diferentes ámbitos para poder compartir experiencia. Y esto lo que se necesita pues eso, ¿no? Es que nos pongamos de acuerdo y con foros como este pues hagan diferentes iniciativas y personas pues, que tengan ganas de trabajar y colaborar. Muchas gracias, Josep. Es verdad que está cambiando la mentalidad de las instituciones, ¿no? Y ahora, en vez de estar parcelados y cada uno trabajar de manera individualizada y apartada, pues gracias a, por ejemplo, iniciativas como esos open source o la colaboración, ¿no? Los convenios, se puede aunar conocimiento y dar salida pues, a nuevas aplicaciones o cosas que faciliten el aprendizaje, que al final es lo que cada institución desea. Entonces, bien, queríamos lanzar la misma pregunta a nuestro compañero Manuel. Si conoce de algún código abierto o de algún software libre o producto para el desarrollo de estos laboratorios remotos que pueda ser accesible a las instituciones de manera más, pues, con menos coste económico. Gracias, Manuel. Sí, gracias. Bueno, ya lo comentaba ahí Joseph. En primera instancia la pregunta me pareció algo así como si había manera de tener o usar de manera gratuita un laboratorio remoto, lo cual pues inmediatamente nos venía la idea, oye, es difícil, ¿no? Sin embargo, habría que al menos comentarlo un poquito más. Miren, ya lo comentaba también Joseph. En el caso de simuladores, hay muchísimas páginas, recursos en línea para el uso de simuladores de manera gratuita. De laboratorios remotos, creo que no. Sí hay muchos ejemplos de laboratorios remotos que podemos encontrar en la red. Sin embargo, creo que la gran mayoría de ellos y se pueden acceder de manera gratuita, pero no nos podrían servir como para desplegar un curso completo o un módulo completo a través de estos recursos. Normalmente son recursos a manera de demostración o que son, vamos a decirlo así, incompletos en el sentido de que tenemos pues una práctica, manera de ejemplo para demostrar el uso de la tecnología. Sí nos sirven muchísimo para poder visualizar, obviamente, las capacidades que tendríamos para poder visualizar cómo han resuelto el problema de comunicación, el problema de interacción, etcétera, etcétera. Pero normalmente, pues, no es una solución completa para mi curso, de tal manera que sería un poco difícil, ¿no? Si hay otras plataformas, he visto por ahí algunas plataformas muy completas, sin embargo, pues son ya empresas que se dedican a comercializar
estos recursos, ¿no? A través de suscripciones, ya sea por horas, por usuarios, etcétera, ¿no? Pero yo creo que aquí la solución, otra vez, pues ya la abordaba Joseph. Yo creo que la solución es la colaboración, ¿no? La colaboración, de hecho, por ahí, en nuestras presentaciones, justo mencionamos que una de nuestras visiones es el poder lograr una comunidad de colaboración alrededor de este concepto, de estas tecnologías de los remotos, a través del cual, como lo hacemos ya internamente, al menos aquí entre los campus del TEC de Monterrey, pero que a nivel global podamos colaborar y sobre todo compartir, hacer sinergia y compartir los recursos del laboratorio, ¿no? Sin importar, ahora sí, el lugar del mundo donde se encuentren, o sea, que yo pueda disponerle de un recurso a una universidad en Brasil, a otra universidad por allá, no sé, en Europa, en Asia, y ellos a su vez me puedan compartir algún recurso de laboratorio, que podamos sumar y podamos, pues, hacer entre todos más de esto, ¿no? Para mí sería justo eso, el buscar la colaboración en un momento dado, obviamente si es una universidad que está iniciando, igual, acercarse, buscar la colaboración con otros colegas que ya estén avanzados. Créanme, al menos en mi caso, pues lo que buscamos siempre es esa colaboración, ¿no? Esa aportar recursos, aportar ideas, y aunque sea una universidad que está iniciando, no importa, yo creo que la idea es lo que a futuro podemos aportar. Lo que sí, pues por recursos, por tiempo, por esfuerzo, por lo que todo implica, pues es imposible que pueda subsistir un entorno de manera permanente en donde pues los usuarios o las universidades o instituciones se conviertan en usuarios simplemente de manera gratuita, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque atrás de esto, para quien tiene el recurso, hay muchos costos, mucho tiempo y mucho esfuerzo involucrado. Entonces, la manera de hacer esto sustentable es realmente donde todos podamos aportar, donde todos podamos colaborar. Y concluyo esto nada más con una pequeña recomendación. Nosotros hemos basado todo nuestro desarrollo, obviamente dependiendo de la especialidad, si es máquina, si es electrónica de potencia, pues entra la disciplina. Pero para el desarrollo mismo de las interfaces, de la comunicación, nos hemos basado mucho en una herramienta comercial como es LabVIEW, probablemente la gran mayoría lo conozca. Comento ahorita que recientemente National Instrument lanzó una comunidad donde podemos acceder a este software de desarrollo, que creo que es muy bueno y muy recomendable para este tipo de desarrollos. Lanzó una versión abierta, una versión gratuita, con la cual pues perfectamente podemos empezar a trabajar, ¿no? Por ahí, más adelante, si gustan, les paso el dato de la liga o la página de web. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Si nos lo envía, estaremos deseosos de compartirlo. Cuando normalmente hacemos en nuestros blogs respectivos una reseña de nuestros diálogos y allí lo podremos compartir con nuestros oyentes. Perfecto. Y Claudia, queríamos lanzarles la misma pregunta hacia la PUC. ¿Conocen de la existencia de algún programario o software libre para laboratorios remotos? ¿Trabajan con código abierto? Si conocen algún sistema. Muchas gracias. Gracias, Desiree. En nuestro caso, lo que hemos hecho es conformar en realidad un equipo de trabajo donde había una educadora, un profesor de arte, profesores de ingeniería, que estaba un poco dirigido por mi oficina, y donde lo que hicimos era analizar todas las propuestas que habían de estos pedidos. Y en todos los casos hemos analizado, porque efectivamente como realidad es que el dinero no es infinito. Entonces efectivamente hay una cantidad de presupuesto para adquirir software y hardware para virtualizar que es limitado. Entonces, sí, lo que hacíamos era analizar cada caso y evaluar si habían opciones gratuitas, ¿no? En el caso de laboratorios remotos, encontramos que las opciones gratuitas podrían ser de algún software que ayudaba a alguna parte del laboratorio, como ya lo ha mencionado Manuel, hay
hay empresas como LabVIEW que provee algunas alternativas, pero hay otras alternativas de uso libre que podían ser muy básicas y muy limitadas. Entonces, de alguna manera te obligan a tener que ir a la propuesta licenciada. Y en ese caso, rescato lo que dijo Joseph, ahí depende de contacto uno a uno con las empresas. Nosotros tenemos además un equipo del área de TI, que es la que se encarga de toda la infraestructura tecnológica de la universidad, que eran básicamente los que han estado negociando y hemos logrado, por ejemplo, hace 2 días usar un conjunto de licencias a la tercera parte del precio que originalmente habíamos previsto. Y en el caso de software de laboratorio remoto, aquí sí no ha sido el área de tecnología, sino el área de ingeniería mismo, por ejemplo, que ha negociado directamente en este caso con una empresa, en este caso fue con Festo, donde tenemos licencias que vamos a empezar a pagar el próximo año recién, por ejemplo. Y así hay negociaciones. Y en el caso de estos softwares especializados, que de hecho en muchos casos son más potentes los licenciados, la negociación con el proveedor ha sido importantísima. Ha sido lo más importante. En algunos casos más difícil, creo que yo ya lo mencionaba, hay software del lado de arte que las herramientas libres no igualan, y además que cuando tu estudiante va a trabajar también le van a pedir el manejo de estas herramientas licenciadas, porque es lo que se usa en el mundo laboral, y son herramientas costosas, ahí es un poco más complejo. Y igual una negociación es importante. Ahora, lo que nosotros hemos hecho es no solamente el acceso a maquinaria especial, sino ya teníamos licencias de software dentro de computadoras de la universidad. Entonces, también la misma organización de laboratorio remoto, pero en este caso accediendo a computadoras dentro de la universidad para poder ofrecerles este servicio de licencias a los estudiantes, también es lo que hemos hecho. Y ahí también igual hay todo un conjunto de software que se tiene que usar, ¿no? Yo partiría el software, ¿no? Hay una cuestión que va con el software de apoyo, otro es el software directo de laboratorio que te sirve para virtualizarlo, digamos. Y otro es todo el software educativo que te soporta también el trabajo del laboratorio. Entonces, por un lado tienes, por ejemplo, los softwares de acceso VPN para poder acceder a las máquinas, luego tienes los software específicos para el laboratorio, de adquisición de datos, por ejemplo, y por otro lado tienes plataformas como, no sé, Miro, Moodle, diferentes plataformas que hacen soporte educativo que nos sirven para los espacios de trabajo. Entonces, yo creo que hay diferentes líneas de qué tipo de software usar para la virtualización del laboratorio o para laboratorios y para laboratorios remotos también. Y ahí viene un tema de, creo que negociación, que es súper importante. Perfecto, Claudia. Sí, bueno, es importante eso, ¿no? Aparte del software, estas diferentes herramientas colaborativas que hoy en día utilizamos. Muchas gracias. Ahora pasaremos a la última pregunta. Nuestro compañero Josep responderá en primer lugar, después seguirán los otros compañeros, pero él deberá marchar por un compromiso laboral y continuaremos con el turno de preguntas con los compañeros del TEC y la PUC. Así que si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden enviar a nuestros canales Facebook. Muy bien, pues pasaremos al turno de palabra a Josep. ¿Qué sugerencias pueden aportar a las universidades que están tratando de implementar la enseñanza a través de los laboratorios remotos, en línea? Gracias, Desiree. Y disculpar porque tengo un asunto que no he podido decir que no. Y el tema para mí, me pasaría horas hablando, le dije a Desiree cuando me lo planteó. Las sugerencias, intentaré ser esquemático, pero también claro. La primera sugerencia es no intentar ser llanero solitario. Va en línea de lo que hemos comentado. Lo que estamos diciendo es que yo lo que recomendaría es que se pongan en contacto con universidades que tengan experiencia previa en ese ámbito de conocimiento. ¿De acuerdo? Es decir, yo creo que en ese sentido, como decía Desiree, creo que intentamos colaborar, sabemos que es muy dificultoso y estaremos de verdad que encantados, y nosotros, la Universidad Oberta de Cataluña y yo personalmente,
en poder ayudaros o comentaros, como lo hemos hecho durante mucho tiempo, en lo que sea necesario, poneros en contacto con empresas o experiencias similares. Por lo tanto, en ese sentido, me pongo a vuestra disposición. Otra cosa que hemos remarcado y yo sugiero es la planificación. Es verdad que en este estado de emergencia nos ha cogido todos a contrapié y ha sido imposible hacerlo más o menos bien. ¿De acuerdo? Yo lo que os pido es, si realmente ese es el camino que queréis seguir en vuestras universidades, realizar una planificación. Una cosa que también creo que comentaba Manuel es que no es barato esto. Y intentar que sea sostenible económicamente en el tiempo necesita esa planificación y un presupuesto. Con lo cual, si estáis en decisiones como tomar decisiones, intentar escalar este tipo de requerimientos. No intentar hacerlo ya en el solitario, me lo hago yo como profesor, como tal. No, no, no. El jefe de departamento, el decano y el rector, se hace falta que lo ponga como estratégico dentro de la universidad, porque si no, es pica y pala. Es decir, no funciona. Es decir, es muy caro y necesita muchos recursos. Y el último, que no despreciable, es que esto necesita profesor especializado. Es decir, no el profesor tradicional de las aulas está adaptado a estos nuevos cambios tecnológicos y metodológicos para poder dar este tipo de conocimientos a través de la red. No digo que esa persona no pueda hacerlo, sino que tiene que transformarse esa persona para poder hacerlo. Es decir, todo el mundo creo que seremos capaces, pero tiene que cambiar la mentalidad. Es decir, más de enseñar, es decir, que los alumnos aprendan, de que podamos intentar que ayudar a los alumnos a que realmente puedan adquirir esta competencia y ayudarlos, y que ellos mismos puedan tener la capacidad de hacerlos, y si tienen ayuda, intentar responderlo lo antes posible. Muchas gracias, Josep. Pues seguiremos con la misma pregunta. Si nos la puede responder Manuel, por favor. Sí, gracias. Bueno, aquí creo que, bueno, en esta pregunta creo que es la que donde más me podría ahondar un poco, y sobre todo por todas las problemáticas que he tenido, ¿no? Pero creo que voy a abordar casi de la misma manera, nada más detallar a lo mejor un poquito más cuáles son las sugerencias. Y primero es, ya lo mencionábamos, el laboratorio en sí, creo que por ahí lo comentó alguno de los colegas, el laboratorio en sí puede resultar de menor costo, y es cierto, porque hacemos mejor uso de los recursos, pero otra vez, lo acaba de mencionar Joseph, el desarrollo inicial es caro, es costoso, y esa inversión la tenemos que hacer. Probablemente ya una vez que está hecho, la réplica de ese resultado me resulta más económico que un laboratorio tradicional, pero el inicio siempre es difícil. Y ese inicio, pues implica por parte de la institución el estar consciente de que tengo que asignar recursos. Y aquí para mí es muy importante, los recursos no son exclusivamente económicos, son recursos, sí, efectivamente de presupuesto, pero también recurso humano, y esto es muy, muy importante. Ambos, obviamente, son necesarios. Muchas veces creo que cometemos el error de pensar que con el asignar un recurso económico es suficiente. Y pensamos o suponemos que el profesor en su tiempo libre, no sé qué significa tiempo libre, va a hacer ese desarrollo, ¿no? Y lo digo porque realmente lo he visto con muchos colegas, afortunadamente creo que no conmigo, pero sí con otros colegas, y es curioso, ¿no? Es curioso que resulta mucho más fácil conseguir el apoyo para el recurso que conseguir el apoyo para el tiempo del profesor, para la carga, para que le pueda dedicar el tiempo suficiente. Si esto no se combina, el resultado, perdón, el presupuesto por sí solo no es suficiente. No, el resultado que vamos a tener, se hace un desarrollo, incluso se presenta, eso resulta relativamente fácil hoy en día, ¿no? Pero de ahí a que ese esfuerzo vaya a transformarse en un recurso donde venga a impactar, se pueda implementar en los cursos de manera regular y esté disponible en el día a día, créanme lo que hay, pues todavía una distancia enorme. Y eso me lleva a la segunda recomendación. La segunda recomendación es que tenemos que formar
un equipo de trabajo para el desarrollo. Creo que ambos colegas ya lo habían comentado. Aquí nada más a mí me gustaría recalcar lo siguiente. Yo creo que necesitamos un equipo de trabajo de mínimo 3 expertos. El experto en el área, si hablamos de química, si hablamos de eléctrica, si hablamos de electrónica, lo que sea, ¿no? El experto en la disciplina. El experto en informática, aquel que nos va o que se va a encargar de hacer el desarrollo de todos los sistemas de comunicación, las bases de datos, la programación, las interfaces, etcétera, etcétera. Y requerimos un tercer experto, lo mencionaba yo, en lo que es sistemas de adquisición de datos, procesamiento de datos, sistemas de adquisición de datos, que a veces lo omitimos, y créanme que es importante porque eso depende que hagamos de repente ciertos Frankensteins. Y esto me lleva a la aclaración de esto. El equipo de trabajo tiene que ser o tiene que tener realmente una muy buena comunicación. Tiene que haber sinergia entre ellos. A mí me ha tocado ver innumerables veces en algunas instituciones estos equipos de trabajo, que esto sí lo visualizamos. Pues sí, necesito a alguien que programe, alguien que sepa, alguien que sepa de electrónica, pero si no hay esa comunicación, si no hay esa sinergia, el resultado va a ser un Frankenstein. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no hay comunicación. Aquí me recuerda ese chiste que probablemente han visto por ahí de una especie de lámina donde dice, mira, esto es lo que quería el cliente, esto es lo que interpretó la persona de ventas y esto es lo que hizo la gente de producción, ¿no? Y vemos, pues, algo totalmente diferente. Eso es lo que sucede con estos equipos de trabajo cuando no hay comunicación y eso, créanme que no es tan fácil, ¿eh? Eso es difícil, al menos yo lo he visto. La otra solución, que vale la pena es que ese experto, tiene que saber, a lo mejor no tiene que dominarlo, pero tiene que saber de las otras áreas. O sea, el profesor experto en la disciplina tiene que saber de informática, tiene que saber de sistemas de adquisición de datos. Repito, no ser un experto, pero sí tiene que saber para poder cuestionar, validar o al menos discutir la solución que se está planteando desde el punto de vista de programación o lo que está proponiendo el otro desde el punto de vista de adquisición de datos. Lo mismo el experto en adquisición de datos tiene que saber de la disciplina, tiene que saber de electrónica o de química para poder saber qué es lo fundamental que tiene que hacer con los datos, cómo es la manera. Y lo mismo el de programación. O sea, tenemos que tener conocimiento de las otras áreas y tenemos que tener mucha comunicación. Y yo creo que eso es algo que veo que muchas veces falla en esos intentos, ¿no? Y finalmente, no pretendamos hacer algo barato, no pretendamos hacer algo libre, barato, porque eso otra vez nos lleva tiempo y al final del día los resultados creo que no son los esperados y eso nos lleva a volver a intentarlo, a volver a empezar y a volver a iniciar en el proceso. Muchas gracias, Manuel. Una respuesta muy completa que nos ayuda a vislumbrar un poco, pues, cómo llevar a cabo, ¿no? todo este ecosistema. Bien, queríamos lanzar a Claudia también, pues, esa idea de que nos pueda dar alguna sugerencia para las universidades que están intentando implementar, pues, laboratorios remotos. Y cuando acabe su participación, les lanzaremos algunas preguntas del público que creemos pueden ser bien interesantes. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Desiree. Bueno, al igual que totalmente de acuerdo con mis colegas, creo que hay que empezar por también la capacitación a los profesores. Es un profesor, como dijo Joseph, que si bien puede hacerlo, tiene que transformarse para hacer este tema del trabajo virtual, el trabajo remoto en los laboratorios. Como dijo Manuel, esto no se puede hacer esfuerzos baratos, y ahí creo que hay que partir en el análisis costo-beneficio de cada propuesta, ¿no? De si voy a ahorrar aquí, cuánto me va a costar por allá este ahorro, ¿no? Si realmente va a ser un ahorro o a la larga va a ser un costo mayor porque voy a tener que volver a hacer las cosas y finalmente va a salir caro, ¿no? Creo que es importantísimo analizar eso. Y algo que hizo Joseph y algo que nos ha servido en la universidad muchísimo es precisamente centralizar esos esfuerzos.
los esfuerzos no están partiendo, las facultades, en el caso de la PUC, no están trabajando solas, están trabajando con un apoyo fuerte de rectorado para poder hacer ese trabajo, porque no sería posible. Incluso a nivel presupuestal, estamos haciendo un presupuesto integrado que se mira para tener un trabajo más hacia adelante, ¿no? Creo que en muchas universidades, sobre todo grandes, ocurre bastante el tema de que las facultades son independientes, las carreras son independientes. Entonces, algunos esfuerzos tecnológicos a veces los hacen de manera independiente. Y eso, si uno lo suma, termina siendo un costo mayor, ¿no? Tan sencillo como cuántas licencias de un software hay en la universidad y por qué hay tantas licencias perdidas. Mejor tenemos una licencia institucional y nos saldría más barato y radiamos a más gente, ¿no? Esas cosas tan sencillas impactan mucho en esta situación y son organizativas. Entonces, definitivamente centralizar esto, a pesar de que a veces puede parecer un poco burocrático, hay que tratar de romper esos esquemas burocráticos para entenderse por qué se centraliza, ¿no? Porque tiene que haber un apoyo muy institucional, porque no es barato. No es barato, como mis colegas lo han dicho, desde el punto de vista de infraestructura, de software, y tampoco de personas. Y yo haría hincapié en el tipo de persona importante aquí también en estos equipos, que es el educador. Necesitamos definitivamente un educador que nos ayude a diseñar mucho mejor estas propuestas, ¿no? Los profesores universitarios somos expertos en nuestras áreas, pero algunos, de hecho, con el tiempo nos hemos ido capacitando en el tema pedagógico, pero no vamos a equiparar un experto pedagógico. Hay pedagogos que son muy, muy buenos en estas líneas y complementan estos equipos de modificación de laboratorios a lo remoto y a lo virtual, que son muy importantes, y en este escenario mucho más, ¿no? Entonces, definitivamente un educador experto nos ayudaría a tener un contenido muy importante para la virtualización de laboratorios o para la conversión de laboratorios a laboratorios remotos. También nos ha servido mucho a nosotros, algo que decía yo, y es compartir experiencias entre los colegas. De hecho, tuvimos un encuentro de experiencias docentes el mes pasado y pudimos compartir todas las experiencias pedagógicas, pero también el uso de todas estas plataformas, el uso de laboratorios virtuales, y teníamos en cada equipo personas de áreas diferentes que iban compartiendo estas ideas, y por lo tanto de la experiencia va ayudando, ¿no? Y de hecho, entre universidades es muy importante, universidades que tienen más recorrido que otras en este trabajo, ¿no? Para empezar, creo que esa sinergia, ese trabajo en equipo entre universidades y dentro de la propia universidad, porque las carreras casi siempre son muy autónomas, es importantísimo, ¿no? Nos va a ayudar a empezar mejor, a aprender mejor a empezar. Y de hecho, el hincapié sí es el costo, ¿no? El costo es importante aquí, ¿no? Sí, Desiree, si me permites hacer un comentario. Sí, por supuesto. Y gracias, Claudia. Creo que es cierto, yo hablaba de 3 expertos, ¿no? Pero tienes mucha razón. O sea, se requiere definitivamente un experto en la parte pedagógica. Creo que es importantísimo y es una de las necesidades inherentes de este tipo de laboratorios. ¿Por qué? Pues porque el usuario, el alumno, está remoto, no tiene al lado a su instructor, no tiene al lado a su profesor. Entonces sí, se vuelve muy importante esa parte que a veces la damos por sentado, es cierto, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría nada más concluir el hecho de que si bien estos laboratorios remotos, nada más para esta idea, que no se quede en el aire, yo creo que son necesidades de esta tecnología que no son de ahora, no son de ahora. O sea, yo les mencionaba, tenemos ya más de 15 años trabajando en esto, y hace 5 años hablábamos de la necesidad de laboratorios remotos. Ustedes estarán de acuerdo que todos estos movimientos de las sociedades del conocimiento, la misma revolución industrial 4.0, plantean la necesidad de este tipo de tecnologías. Esto es, y planteaban ya la necesidad
de movilidad, de flexibilidad, de hecho la misma tendencia hacia universidades en línea, cursos en línea, actividades a distancia, ya venía detonándose desde hace años. La pandemia, sin lugar a dudas, nos ha venido a marcar claramente la necesidad, el impacto que pueden tener este tipo de tecnologías. Y yo aquí mi recomendación a los colegas es, ahora es cuando realmente lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos la completa, vamos a decir, interés de los directivos, de las instituciones. Hoy día tenemos la completa comprensión de ellos de que necesitamos invertir en este tipo de tecnologías, de que tenemos que desarrollar este tipo de tecnologías y hay que verlo. No, o sea, no es algo ahorita de moda, no es algo, anteriormente pensábamos que, bueno, pues ok, ahorita a ver cómo le hacemos en 3 meses o en 4 meses, se va a terminar la pandemia. Creo que ya lo hemos visto a nivel sociedad, a nivel países. La pandemia no se va a ir en unos meses, no se va a ir en 6 meses. Es algo con lo cual a partir de ahora vamos a tener que empezar a vivir y eso significa que hoy más que nunca el desarrollo de este tipo de tecnologías es muy, muy importante y muy relevante. Y aquí es cuando, otra vez, colegas, ahorita es cuando realmente tenemos la atención y tenemos la disponibilidad, creo que, de nuestras instituciones y de nuestros directivos. Muchas gracias, Manuel. Bien, antes de proseguir, me gustaría hacer un inciso a manera de recopilación de ideas de nuestro debate. Creo que, como resumen, podríamos decir que para montar un buen laboratorio remoto, cada institución habría de contar con tiempo, con el compromiso de pues, la directiva, ¿no?, de los rectores, de la gerencia, formar equipos interdisciplinarios con asistencia pedagógica y la colaboración entre instituciones y dentro de la propia institución también el compartir ideas, necesidades, ¿verdad? Quería compartirles una idea de nuestro compañero Josep. Literalmente cito, no duden en ponerse en contacto con nosotros, con la UOC, si podemos colaborar o ser útiles en sus universidades. Creo que es una idea que ha trasladado él, pero luego nos ha comentado si la podíamos recordar. Y bien, ahora tenemos una serie de consultas que nos han enviado nuestro público, cosa que agradecemos mucho porque siempre enriquece nuestro debate y hace que podamos pues, responder a las necesidades reales de los espectadores que al fin y al cabo forman parte de, pues, o del claustro de profesorado o del cuerpo estudiantil. La primera de ellas la lanzaremos a Claudia. Igualmente, si Manuel quiere comentar algo, también siéntase libre. ¿Cómo se evalúan? ¿Cómo se realizan las evaluaciones en los laboratorios remotos? Es decir, si se realizan con informes, con algún tipo de rúbricas, por competencias. Esto nos lo pregunta Nelson Nío a través de Facebook. Claudia, por favor. Sí, bueno, una de las mayores preocupaciones, creo, desde que estamos en este espacio es la evaluación y es cómo evaluar. Y sobre todo las evaluaciones remotas vienen un poco del lado de las carreras más técnicas, del lado de las ingenierías. Y creo que son las carreras más duras a veces en la forma de evaluar, ¿no? Que el examen, que el informe. Creo que es un poquito la mentalidad de los ingenieros que tenemos con respecto a la evaluación objetiva y la evaluación que dice cuánto, y tiene que ser un número además, ¿no? Somos muy, muy, muy numéricos, ¿no? Creo que por ahí viene un poco esa preocupación de cómo evaluar los laboratorios. De hecho, los laboratorios deberían de ir a evaluar la experiencia y el logro de la competencia del estudiante como en cualquier curso, ¿no? Y dado que los laboratorios están, como dijo Joseph cuando hizo su conceptualización, que tienen como objetivo desarrollar alguna competencia práctica. Entonces, ¿cómo podemos validar esa competencia práctica? ¿No? Entonces, no solamente es un informe por escribir el informe, sino cómo ese informe va a validar que ese alumno logre esa competencia práctica. Entonces, las formas de evaluación podrían tener hasta una evaluación objetiva, sí, pero si esa evaluación objetiva, por ejemplo, va a validar esa competencia práctica que tiene el estudiante. Entonces,
no es solamente preguntar por qué número obtuvo al final el estudiante, sino cómo lo obtuvo, porque es lo que nosotros queremos evaluar en el caso de cualquier curso práctico. Y para eso hay muchas herramientas, ¿no? Podríamos tener desde, como les decía, evaluaciones objetivas, y es que yo quiero algunos puntos tenerlos muy medidos y complementarlo con, de repente, algún informe, o de repente, no sé, el día de ayer yo estaba en una clase y estaban trabajando en grupo, y a mí me interesaba ver el proceso que habían seguido, no solo el producto final, y lo estábamos haciendo a través de un Canvas en Miro, y yo veía cómo iba el equipo desarrollando el trabajo. Entonces esto era muy síncrono. Pero no sé, de repente pueden producir videos de lo que han hecho. Hay diferentes herramientas, pero hay que tener claro qué queremos evaluar. ¿Sí? Eso es importantísimo. ¿Qué queremos que logre el estudiante? Que el estudiante logre la experiencia de laboratorio, logre el número final de cuánto le salía, o en realidad la experiencia o qué fue logrando en el camino. Entonces, con eso se van a ir alineando otras formas de evaluación que vamos a poder ir trabajando, ¿no? Incluso puede evaluarse entre equipos, ¿no? Un poco señalando la experiencia de clase que yo tenía ayer, ya esta semana empezamos a que los productos que se produjeron, por ejemplo, el día de ayer en ese trabajo en equipo, van a ser comentados por los pares, por ejemplo. Entonces, sirve mucho en laboratorios el aprendizaje basado en proyectos. Es muy útil, ¿no? Creo que es una buena forma de evaluar. A veces pueden ser proyectos o experiencias muy chiquitas, el estudio de caso, ¿no? También ayuda mucho para la evaluación. Pero muy importante es qué quiero antes de pensar en la herramienta de evaluación en sí. Muchas gracias, Claudia. No sé si Manuel quiere complementar con alguna idea. Bueno, sí, yo creo que la evaluación, ya lo comentaba Claudia, es siempre el principal reto y preocupación que tenemos, sobre todo los profesores. Pero yo creería que igual es algo que podemos resolver. Y de hecho, pues yo pienso que hasta de una mejor manera normalmente que lo hacemos en un laboratorio tradicional presencial. Esto es, en un laboratorio tradicional, pues realmente la persona que está a cargo, el instructor o el profesor que está ahí, realmente no está segundo a segundo siguiendo las actividades, siguiendo los pasos que hace el estudiante. A través de una plataforma de este tipo, el sistema computacional que tenemos ahí, o el sistema de programación, lo que ustedes quieran que tenemos ahí, puede estar monitoreando segundo a segundo, fracción de segundo a fracción de segundo, lo que él hace y cómo lo hace. Y en consecuencia, si queremos tomar acciones, yo creo que desde el punto de vista de los resultados, es cierto, tenemos que plantearnos primero cuáles son los objetivos y a partir de ahí ver justo la evaluación. Ahora, la evaluación va a ser muy diferente, me refiero a la manera de evaluar, va a ser muy diferente de un curso a otro, ¿no? Simplemente en el misma área de ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica, si es un curso de electrónica o es un curso de automatizaciones o es un curso de control, la evaluación es de manera muy diferente. Entonces, cambia de curso a curso, pero yo creo que realmente la evaluación la podemos hacer en la mayoría de los casos, de una manera mucho más efectiva. ¿Por qué? Porque nos vamos a ayudar de los procesos mismos, si ustedes quieren, de inteligencia artificial, procesamiento de datos, bases de datos, que nos van a ayudar a hacer un seguimiento más puntual y una evaluación más detallada. Muchas gracias, Manuel. Ese es un tema en el que usted ha comentado y que es muy interesante, ¿no? Este uso del Learning Analytics y de los datos que nos proporciona la monitorización de la performance del estudiante con respecto al propio laboratorio. Y con respecto a esta misma idea del funcionamiento de un laboratorio, aprovechamos para preguntarle la cuestión que nos lanza Marilis Domínguez a través de Facebook. Si usted nos podría mencionar ejemplos de uso de laboratorios remotos, por ejemplo, en una disciplina concreta. Sí, pues mencionábamos ahorita, por ejemplo,
nosotros tenemos ya creo que una amplia gama de laboratorios en el área de ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica. Por ejemplo, hablaba por ahí de laboratorios de circuitos eléctricos, donde se cubren pues prácticamente todos los temas ahí de circuitos eléctricos de corriente directa, corriente alterna, conceptos de factor de potencia, de impedancias, teoremas de circuitos eléctricos, etcétera. Por ahí los cursos remotos también, o laboratorios remotos de electrónica, donde se ve desde caracterización de semiconductores, esto es donde el usuario construye la característica del dispositivo, esto es, él lo hace directamente. Y aquí lo importante, creo que algo que no había comentado, uno de los detalles fundamentales en estos laboratorios es, por un lado, el que sea interactivo, segundo, que sea en tiempo real, ¿sí? Esto es, que pueda estar realmente interactuando y que lo pueda hacer de manera inmediata. Y tercero, que es muy importante para justo el desarrollo del conocimiento del usuario, que los resultados de ese laboratorio no estén predefinidos, que no sea un simplemente picarle al botón y registrar resultados. Esto es, que se puede equivocar, ¿sí? Y eso creo que lo aplicamos a todas las plataformas. Y bueno, para concluir esto, igual tenemos algunas plataformas de automatizaciones donde realmente el usuario hace el proceso de ingeniería que implica la configuración del equipo, la programación de los procesos de automatización. Mencionaba que teníamos, por ejemplo, una pequeña red intercampus al interior del TEC de Monterrey, donde un campus Laguna me provee, por ejemplo, a manera de recurso de ese laboratorio de automatizaciones, de un almacén industrial, un campus Tampico que me provee, por ejemplo, de un elevador de 4 pisos, un campus Monterrey donde provee un sistema de clasificación, y yo puedo acceder a cada uno de esos recursos y hacer, insisto, el proceso de ingeniería que implica desarrollar, pensar, programar, depurar, probar, etcétera, ¿no? Igual lo podemos llevar al área de máquinas eléctricas. De hecho, cabe la pena mencionar, hay algunos desarrollos recientes que hemos hecho, no nada más para la parte de ingeniería o la parte esta que mencionaba de cursos abiertos, MOOC, sino incluso laboratorios especializados para investigación y posgrado. Esto es donde no le damos la llave o el acceso al alumno, sino al profesor o al investigador. Obviamente lo puede llevar a los alumnos, pero son recursos mucho más especializados que requiere de una persona experta en el tema para poderlos operar, ¿no? Aquí hablo de laboratorios de electrónica de potencia, los mismos de máquinas eléctricas, teorías de medicina, teorías de potencia, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Luego teníamos un par de cuestiones más que queríamos lanzarles a nuestros dos ponentes. La primera sería si hay laboratorios virtuales de acceso libre. Esto nos lo pregunta Claudia Amorós Martínez y no sé si ustedes podrían responder a ello. Y después, sí, bueno, sobre todo nos preguntan las disciplinas de física, química, informática y robótica. Y por último, aproximadamente, no sé si es una pregunta fácil de responder, el coste de los laboratorios. Si es un coste muy elevado, dificultades de financiación. Sí. Bueno, no sé si ¿quieres empezar, Claudia? O... como quieras. No hay problema. Bueno, si gustan, miren, con respecto a la última pregunta, los costos, ya mencionábamos, lo podemos hacer muy barato, ¿no? Con componentes muy baratos. Hay muchos colegas, por ejemplo, que utilizan por aquí los microcontroladores, ¿cómo se llama? Los Arduino, y luego utilizan un Raspberry. Pues realmente es una solución barata, pero yo pensaría... no es una solución, a final de cuentas, muy profesional que podamos, con el cual podamos garantizar el servicio en un curso de profesional, ¿no? Acuérdense, estamos pensando en un curso profesional. Respecto ya más en particular al costo, esto depende mucho del tipo de laboratorio remoto, inclusive en el área de ingeniería eléctrica, electrónica, mecatrónica, y claro, si nos vamos a química, física, obviamente el costo puede variar mucho, pero por ejemplo, un laboratorio remoto de circuitos eléctricos, pues es relativamente más barato que un laboratorio remoto de robótica, donde el robot, simplemente el solo robot,
puede tener un costo del orden de entre 20 a 30 mil dólares, ¿no? Solo el robot. Yo diría que el desarrollo adicional, por ejemplo, en el caso de circuitos eléctricos, donde el costo de los componentes per se de laboratorio, pues son resistencias, cables, condensadores, el costo es mínimo. El desarrollo, o más bien el costo ahí es el desarrollo mismo y los componentes adicionales, el equipo de cómputo, los sistemas de adquisición de datos. Y yo lo llevaría ahí desde el orden a lo mejor de algunos 15 mil dólares, ¿no? En el caso de circuitos eléctricos, electrónica, ya en el caso de robótica, control, repito, el elemento mismo, automatización, donde tenemos un proceso que tenemos que agregar físicamente, podríamos hablar del orden de los 40 mil dólares. Repito, esto depende mucho, igual, creo que todo el mundo se lo puede imaginar, si estamos hablando de robótica, pues obviamente hay robots, muchos precios, ¿no? A eso yo creo que habría que agregarle del orden de los 10, 15 mil dólares, que es el costo, por ejemplo, de un laboratorio de circuitos eléctricos, que es el resto de los componentes. Cámaras, por ejemplo, cámaras de red, sistemas de adquisición de datos, el equipo de cómputo, el software. Creo que más o menos sería la idea. No sé, Claudia, ¿tú qué opinas? Claudia, por favor. Sí, el caso de los costos es muy variante, ¿no? Como decía Manuel, depende del tipo de laboratorio que quieras implementar. De hecho, como decía, hay diferencias entre la propia herramienta que usas dentro del laboratorio, además de todo digamos, el soporte. No sé, tenemos ejemplos nosotros solo en licencias para 5 años de estos software especiales, de una marca nada más, de uno del conjunto de paquetes que hemos decidido adquirir, está por el orden de los 20 mil dólares más o menos. Entonces, hay costos distintos, pero por ejemplo en el caso de música tenemos costos que van por encima de los 50 mil, 60 mil dólares, ¿no? Porque son herramientas sofisticadas distintas. Entonces sí va a depender mucho de lo que queramos hacer y los precios que estoy diciendo más o menos son la parte del soporte para hacerlo remoto, ¿no? Fuera de todos los instrumentos que puedes tener dentro. Ahora, claro, eso en el caso de la PUC nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de las ingenierías, un volumen de estudiantes bastante alto. En el caso de las artes también, o pensamos para varios años, entonces depende del volumen de estudiantes, y como decía Manuel, efectivamente hay opciones baratas, o sea, hay opciones que van de lo muy barato y hay opciones muy caras. Hay que ver en qué nivel de servicio vamos a querer dar, porque es un servicio profesional, ¿no? De hecho, cuando hemos evaluado por ejemplo, el software para laboratorios remotos, en algún momento yo conversando con la persona que se encargó de este proyecto, le decía, ¿y por qué no usas este otro software? El vendedor nos venía ofreciendo facilidades y todo, y me decía, porque es muy básico. Para un profesional de ingeniería sería muy básico, serviría para enseñar los primeros años, me decía. Entonces, hay que mirar todas estas cosas, por eso creo que Manuel también hablaba tiene que haber un experto del área que vea si realmente lo que se está usando va a lograr el nivel profesional de lo que necesitas. En el caso de que preguntaban de las áreas de ciencias, hay software distinto, de hecho más aterrizado a las propias disciplinas, ¿no? De repente una física, una química usan mucho, por ejemplo, este software de datos Origin Pro. Entonces yo alguna vez les decía, ¿por qué no usan MATLAB? ¿Por qué no usan SPSS? Entonces, también hay cuestiones propias de la disciplina de qué tipo de software y qué tipo de herramientas utilizar, ¿no? para los laboratorios. Y eso va a ir componiendo el tipo de gasto que vamos a tener, ¿no? Creo que recalcando la pregunta que ya habíamos resuelto antes sobre el tema del software libre o el tema del costo, hay que hacer costo-beneficio a largo plazo.
Muchas gracias, Claudia. Y nos preguntaba Claudia Martínez Morales desde Facebook el tema del acceso a algún aula, algún laboratorio remoto que sea gratuito para personas que no sean estudiantes. No sé si conocen de algún caso, alguna iniciativa, alguna disciplina que ofrezca estos servicios o no se da, no es usual. Bueno, yo comentaba que hay sí algunos ejemplos de laboratorios remotos a través de la red, que muchas veces sí nos sirven muy bien como ejemplo de las capacidades que podemos tener a través de esta tecnología, de la manera en que se han resuelto los problemas, y estos pues lo puede acceder realmente cualquier usuario. Lo que comentaba nada más es que no son soluciones completas que en un momento dado nos puedan servir para un curso de manera regular, ¿no? Pero sí a manera de ejemplo. Yo creo que sí hay muchos ejemplos, repito, en la red, algunos muchos muy simples, muy conductivistas, ¿no? Muy pocos completamente libres, ¿no? Tenemos el problema, normalmente cuando hacemos un laboratorio remoto, es una serie de secuencias o de operaciones ya preestablecidas. Pícale al botón y vete al paso 1, 2, 3, 4, ¿no? Aquí lo que planteaba es, yo creo que lo que tenemos que tener como objetivo es realmente un espacio laboratorio completamente abierto, flexible, dinámico, interactivo, donde el usuario sea el que tenga que estar decidiendo el qué y el cómo. Esto obviamente es más complicado porque implica muchos otros problemas de seguridad, de programación, etcétera, etcétera. Pero bueno, la pregunta es, si hay, digo, ahorita no tenemos una lista de elementos, y regresándome a la pregunta que hacía anteriormente, simuladores, creo que hay de laboratorios, hay muchos más, tanto gratuitos como con costo, algunos de costo realmente no muy elevado, que sí son pues bastante buenos, ¿no? Simuladores, ¿no? Esto es lo que sería, pues vamos a decirlo, un laboratorio virtual, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Pues me gustaría preguntarles a nuestros ponentes si tienen alguna conclusión o algún comentario final para nuestros espectadores. Bueno, creo que tú ya lo resumiste muy bien, Desiree. Uno de los puntos importantes es el tema de colaboración entre las experiencias. Creo que hay que hacer una buena planificación que implique tanto el soporte como el lado pedagógico, que va a ser sumamente relevante en estos casos, y tiene que haber un soporte institucional para estas iniciativas definitivamente. Sí. Muchas Lo gracias. único que yo concluiría es lo que ya mencioné, ¿no? Hay que tener en cuenta que el futuro en sí de la educación, sobre todo en lo que se refiere a esta educación práctica, ¿no? Que damos a través de los laboratorios, es la flexibilidad y la movilidad. O sea, esto es algo que no es cuestión nada más de la pandemia, es algo que ya se venía gestando, necesitando de hace varios años, yo diría una década, y la pandemia lo único que ha hecho es hacer más evidente y acelerar esta necesidad. Y sin embargo, también lo mencionaba, ahorita tenemos la atención de las instituciones, la atención de los directivos, pero definitivamente es algo que tenemos que trabajar en ello porque es el futuro definitivamente de la preparación, entrenamiento en ingeniería. Muchas gracias, Manuel. Pues como cierre, agradecer a nuestros ponentes, Claudia Zapata, Manuel Eduardo Macías y Josep Prieto, su participación, y por supuesto a nuestros espectadores por habernos estado acompañando en este diálogo y también por las preguntas que nos han enviado, y les emplazamos a la siguiente edición de nuestros diálogos, de la que en breve tendrán noticias a través de los canales usuales de Twitter, Facebook y nuestros blogs. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.